buenas pilotos, mirad qué sitio más chulo hemos escogido para volar hoy. Este de aquí, es el Beta FPV Pavo Pico, un pusher de 85 milímetros al que se le puede poner emisor de vídeo digital. Podemos ponerle el DJI O3, podemos ponerle el Runcan Link, la Vista, o si no, como lleva en este caso, lo que sería el Wolfsnail Pro, el Avatar Pro. Os voy a decir una cosa, ya lo he volado y bueno, luego os digo, a ver qué me ha parecido. Empezamos el vídeo. Adelante vídeo. Tengo muchas ganas de abrir la caja porque es que no me imagino cómo es el dron. Voy a abrirlo. Lo primero que me encuentro, una batería, no me vendrá nada mal. Es una 2S de 450 miliamperios. Lo que es la estructura donde va anclado el emisor de vídeo. Esto hay que montarlo luego. Hélices y cables para conectar al emisor de vídeo, entiendo yo. Y aquí para hacer la conexión al USB. El dronete, pequeño y qué sencillito se ve. Y luego aquí dos estructuras iguales. En principio será por si se rompe alguna. Vamos a ver lo que pesa el dron. Sin cámara ni nada. Solamente el frame. Son 32 gramos. Le adjuntamos la piecita de plástico y la antena que trae. Y se queda en 34 gramos. Particularidades del dron. Bueno, como podéis ver aquí, es una F4, la controladora. Es un todo en uno. F4, 12 amperios del ESC. No está nada mal. Y luego tiene el receptor LRS incorporado. ¿Veis aquí? Sobresale la antenita. Ya veremos a ver qué rango tiene. Es una pena, yo pensaba que llevaría pues una antena más tipo la que llevaba el Meteor. Veis que es ya algo más potente. Supongo que le dará bastante ya cobertura, que será suficiente. Entiendo que en eso no habrán ahorrado costes. Lo que son los SCs, veis que están aquí. Los motores van con conexiones sin soldadura directa. Motores Beta FPV 1102 de 14.000 kV, como podéis ver. Conexión a la batería XT30 estándar. La parte de abajo tiene una jaulita para meter la batería. Veis que entra justo la de la casa. Yo en estos normalmente los suelo cortar y utilizo un pequeño velcro para poder utilizar distintas baterías. Tenemos el armazón, lo que son los ductos, aquí de plástico blandito. Y en la parte de arriba tenemos otra pieza que es ya de carbono. Aquí ya sustentaremos todo lo que es el sistema de vídeo. Tenemos una conexión JST para conectar directamente ya a lo que es el emisor de vídeo. En este caso, como veis, casa perfectamente con la que lleva la Wolfsnail y poquito más. Veis que es algo súper sencillo. También se nota en el precio que anda en torno a los 100 euros aproximadamente ahora, lo que es en la tienda de Beta FPV. Lo he visto en algunos otros sitios, algo más caro. En este momento yo creo que en la tienda de la marca misma es donde está más barato. Aparte, no tenemos conexión USB en lo que es la controladora. Tenemos esta toma de aquí, JST, que se conecta con el cable que hemos visto en el unboxing directamente a una pequeña salida USB y de ahí conectaremos a lo que es el ordenador. El montaje no parece muy difícil. Lo voy a montar, os pondré al final del vídeo la parte del montaje por si a alguien le interesa verlo y vamos a pasar directamente lo que es al vuelo a ver qué tal va este bicho. Bueno, todo listo, el bichillo ya está preparado, la hierba está súper húmeda, espero que no se me caiga y vamos a volarlo.
veis que lo estoy volando por fin. La sensación de volar un cacharro tan pequeñito con una calidad de vídeo tan buena en las gafas es una gozada. E incluso si no vais a grabar, si lo podéis utilizar pues con un emisor sin necesidad de grabar, es una experiencia distinta a volar un Tinyboop en analógico. Se nota y está muy bien. Por otro lado, en cuanto a potencia, igual no llega a los niveles que tiene el Meteor 85, que es súper potente, no será tan potente como él, pero bueno, deja hacer bastantes cositas de free y se le puede meter caña. Si queréis puedo hacer otro vídeo en el que le metamos algo de caña a este bichillo. Vamos a darle algo más de caña. En este caso he ido sobre todo a grabar y a hacer vuelos más cinemáticos, digamos, intentando hacer unas grabaciones bonitas. No sé, ya me iréis a ver qué os parece. La sensación de vuelo es buena, no me ha dado ningún problema el dron, la verdad es que ninguno. Lo único sí que en algunos puntos se ve una especie de halo, veis que vibra la imagen y bueno, no creo que es específico de esta unidad ni de tampoco del sistema Wallsnail que lleva. He visto otros vídeos, creo que en el de drones también se veía algo de halo y estos utilizaban un O3, un DJI Air Unit O3 y con este pasa lo mismo. Igual habrá que intentar aislar un poco la cámara con alguna piecita de TPU o con una arandelita o si no pues no sé, calibrar mejor los SCs, algo de las hélices, igual se puede conseguir mejorarlo. De momento la sensación no es mala, veis que graba bastante bien, no molestas nada a los que tienes alrededor, había gente paseando alrededor y apenas se daban cuenta de que estaba yo con el dronete para adelante y para atrás y no sé, le voy a dar algo más de caña y ya os iré diciendo cuáles son mis sensaciones. Os dejo con esta grabación, al final del vídeo también os dejo la parte del montaje y los que lo tenéis, darme vuestras sensaciones, a ver qué os parece este bichillo. Y los que no lo tenéis, pues también comentarme a ver qué os parece. Muy bien, darle al like si os ha gustado el vídeo, que eso se agradece mucho en YouTube. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo que os voy a traer cosas también interesantes. Hasta la próxima, pilotos. Para que veáis la diferencia de tamaño entre el pavo pico y el pavo de 2,5 pulgadas. Se nota, ¿eh? Es mucha diferencia, pero mucha. Joder, no pensaba que sería tanto. Empezaremos a montar lo que es el sistema de vídeo. Veis que la conexión que tiene
es la que lleva Walksnail, directo para el Walksnail. Si queréis hacerlo con la vista, tenéis aquí la conexión correspondiente que habría que estañar aquí en la parte de abajo donde tenéis, bueno, pues el estañado anterior. Voy a coger, sacamos las piecitas que necesitamos. Lo primero que voy a hacer es colocar aquí lo que son los amortiguadores. Primero colocado, con paciencia. Estoy poniendo en la parte de arriba lo que es la parte, digamos, más gordita, y la delgadita la meto abajo. Vale, el otro también metido. Perfecto. Ahora cojo el emisor de vídeo, la antenita que trae el kit, que es más chiquitina y más ligera. Bueno, y por desgracia se borró el archivo con el que sigue el montaje. Yo creo que es mucho mejor que os enseñe unos cuantos pasos importantes para el montaje para que lo tengáis en cuenta. Es muy sencillo, ¿eh? No os creáis que es nada del otro mundo. Primero, como habéis visto, tenemos que montar la base de carbono en lo que es el emisor de vídeo, tanto para el de Walksnail como para el de DJI Vista, ya sea Caddx Vista o el Runcan Link. Como veis, lo he puesto de forma que la toma, digamos, o la conexión del cable está a la derecha. A la izquierda tenemos la toma USB. Nos sale la antena por detrás y el cable por delante. En este punto, ponerlo de forma que la antena salga por esta parte de abajo. Digamos, lo que sería casi pues como si estuviese volteado, según mi criterio. Los pads los tenemos mirando para abajo, veis así. Y luego lo que es la salida de la antena no la tenemos en la parte de arriba, sino que la tenemos en la parte de abajo. De esta forma, esta antenita queda perfecta, aquí sujeta, y lo que es el cable de la antena sobresale por aquí. Sobra un montón de cable de antena. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unos circulitos y lo vamos a enrollar detrás de lo que sería la cámara en sí. ¿Veis? El cable de la cámara que sobra lo enrollamos aquí. Otro tema, el objetivo queda un poco expuesto. He utilizado una piecita de TPU que originalmente era para la DJI Air Unit, para que me resguarde lo que es el objetivo y evitar golpes. Parte de abajo, ¿veis? Que como os decía antes, he recortado esta parte de forma que puedo meter así sencillamente cualquier batería, ¿eh? De esta forma puedo utilizar baterías un poquito más grandes de tamaño. Y luego, para atar toda esta estructura a lo que es el cuerpo del dron, aquí meteremos lo que son esos tornillitos alargados con punta que nos llegaban en el kit. Cuesta lo suyo, ¿eh? Cuesta lo suyo hasta que coges el truco, pero una vez lo haces no es nada complicado. Por lo tanto, el montaje del bichillo este, como veis, es bastante sencillo si tenemos en cuenta esos temas. Lo que es a la derecha los cables, a la izquierda la toma USB, la antena quedaría en la parte de abajo, luego la levantamos hasta aquí y en la parte de delante la cámara con el cable enrollado. Así nos queda un dronete súper chulo y para hacer lo que habéis visto. Seguiré trabajando en él y vamos a ver qué otras cosillas vamos haciendo con este bicho. Incluso no descarto la opción de probar también qué tal va con una vista y ver si da un buen resultado. Si queréis que le ponga la vista, me lo ponéis en los comentarios. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima, pilotos.